Ya no eres especial, dijo mi papá. A partir de ahora, tu coche es de tu hermana, y dormirás en el sótano. Ella necesita el espacio para sus gemelos. Yo asentí, con calma. Para el sábado, mi tía y mi tío estaban de visita, y cuando mi tía abrió la puerta del sótano, jadeó tan fuerte, que toda la casa se quedó en silencio. Cuando creces siendo el niño bueno, la gente asume que todo te parece bien. Te cargan de responsabilidades, esperan notas perfectas, te piden favores sin decir gracias, y confían en que simplemente sonreirás y seguirás adelante. Y así lo hice, durante años. Me llamo Wesley. Tengo 24 años y, hasta hace unos meses, vivía en casa con mis padres y mi hermana menor, Belle. Ella tiene 21, dejó la universidad, se quedó embarazada de gemelos, y ahora todo el mundo actúa como si fuera una especie de santa por ello. Pero antes de decir algo de lo que no pueda retractarme, déjame contarte cómo empezó todo esto, porque te juro que nunca planeé vengarme. Al principio, solo quería paz. Las cosas no siempre habían sido tensas entre nosotros. De pequeños, Belle y yo éramos muy unidos. Le enseñé a montar en bicicleta. Solíamos quedarnos despiertos viendo dibujos animados juntos, y ella me llamaba su héroe. Pero en algún momento durante la secundaria, las cosas cambiaron. Empezó a meterse en problemas. Al principio eran cosas menores, faltar a clase, salir demasiado de fiesta, culpar siempre a alguien más cuando las cosas salían mal. Y cada vez que ella metía la pata, era como si mis padres se apoyaran más en mí. Wesley, ¿puedes recoger a tu hermana de la escuela? Wes, llévala a su trabajo de medio tiempo. Perdió el autobús otra vez. Nunca me quejé. Supuse que eso es lo que hacen los hermanos mayores. Después de la universidad, volví a casa para ahorrar dinero mientras trabajaba a distancia en mi empleo de informática. Pagaba el alquiler, ayudaba con la compra y hacía mi parte en la casa. Incluso usé una buena parte de mis ahorros para comprar un Corolla negro de segunda mano, un cochecito fiable que mantenía impecable, porque lo trataba como un símbolo de la independencia que estaba ganando poco a poco. Mientras tanto, Belle se quedó embarazada y todo cambió. Mis padres se asustaron muchísimo al principio. Mamá lloró. Papá anduvo por la casa en un silencio atónito durante días. Pero una vez que nacieron los gemelos, fue como si hubieran cambiado el chip. De repente, Belle era la joven y valiente madre, el orgullo de la familia. Decoraron su habitación con cunas y papel pintado de tonos pastel, llenaron la cocina con comida orgánica para bebés y reorganizaron sus vidas en torno a sus necesidades. Y a mí no me importó, no al principio. Los bebés dan mucho trabajo, y supuse que ella necesitaba el apoyo. Pero entonces, el cambio comenzó. Lo noté una noche después de cenar. Mamá estaba lavando los platos, tarareando para sí misma. Papá miraba su teléfono. Belle mecía a uno de los bebés en su cadera, y yo estaba limpiando la mesa. Wesley, dijo papá sin levantar la vista. Estábamos hablando. A Belle le vendría bien tu habitación. Me detuve en seco. ¿Qué? Solo temporalmente, añadió mamá rápidamente. Necesita más espacio para los bebés. Tú estarás bien en el sótano. Los miré, esperando el chiste. Nuestro sótano no estaba acondicionado. Tenía suelos de hormigón, tuberías a la vista y un olor a ropa vieja y moho, sin importar cuántos deshumidificadores pusiéramos. Ya ni siquiera le caben las dos cunas en su habitación, dijo mamá. Y tú apenas estás ahí, trabajando todo el día. No es solo por el espacio, intervino Belle. Estoy despierta toda la noche con los bebés. Su llanto te mantiene despierto, ¿verdad? De esta manera, todos dormimos. Apenas pude decir una palabra. Ya estaba decidido. Así funcionaban las cosas en nuestra casa, tomaban la decisión, y luego fingían que era una decisión de grupo. Asentí, dije que estaba bien, y me mudé abajo esa misma noche. No dormí bien. El sótano era frío y solitario, y las paredes hacían eco con el sonido de las tuberías quejándose cada vez que alguien tiraba de la cadena arriba. Mi colchón estaba en el suelo. Usé un viejo cable de extensión para enchufar una lámpara y monté mi portátil sobre una mesa de plástico. Nadie vino a ver cómo estaba, ni siquiera Belle. A la mañana siguiente, subí a prepararme un café.
Belle estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando su teléfono. Las llaves de mi coche no estaban en el cuenco donde siempre las dejaba. Oye, pregunté. ¿Has visto mis llaves? Dijo ella con indiferencia. Cogí el coche. Los bebés tenían una revisión. Espero que no te importe. Me quedé allí de pie por un momento. ¿Cogiste mi coche? Iba a preguntártelo anoche, pero ya estabas abajo, ni siquiera levantó la vista. Volveré antes del almuerzo. Esa fue la primera vez que sentí la punzada aguda, no solo de la falta de respeto, sino de ser invisible. No me consultaron. No me preguntaron. Mi propiedad, ahora, era simplemente suya, al parecer. Y nadie dijo ni una palabra. Y ese patrón se repitió. Durante la semana siguiente, cogió mi coche 3 veces más, una de ellas sin siquiera decírmelo, lo que me hizo llegar tarde a una llamada con un cliente. Intenté hablarlo con mamá y papá, con delicadeza al principio. Solo necesita un poco de ayuda ahora mismo, dijo mamá, restándole importancia. Estás siendo egoísta, Wesley. ¿Egoísta? Esa palabra me dolió. Después de todo lo que había hecho, después de años de ser el responsable, el buen hijo. Para cuando llegó el domingo, estaba que ardía por dentro. No dije nada. Simplemente mantuve la paz. Pero era como si cada día trajera un nuevo recordatorio de que yo realmente no importaba. Era un plan B, un cuerpo extra en la casa que podían mover a su antojo. Y empecé a pensar, si desapareciera mañana, ¿se darían cuenta? ¿O simplemente convertirían mi cama del sótano en un espacio de almacenamiento para los pañales de Belle? La respuesta llegó más rápido de lo que pensaba. Un jueves por la noche, después de un largo día de trabajo y sin café, Belle se había llevado el coche de nuevo y no pude ir a la tienda. Papá bajó al sótano. Yo estaba sentado en el borde de mi colchón, comiendo sobras frías en un plato de papel. Ni siquiera llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró como si fuera un cuarto de servicio. Tu hermana necesita el coche a tiempo completo ahora, dijo, de pie en el umbral con los brazos cruzados. Parpadeé. ¿Disculpa? Tiene citas, visitas a la guardería, compras. Tú ni siquiera sales de casa la mayoría de los días. Es mi coche, dije lentamente, con calma. Yo lo pagué. Yo pago el seguro. Lo compré con mi propio dinero. Y ella es tu familia, dijo él secamente. La familia se apoya mutuamente. Entonces levantó la voz, solo un poco. Ya no eres especial, Wesley. Eres un hombre hecho y derecho viviendo en nuestro sótano. Tu hermana tiene gemelos. Ella necesita el espacio. Ella necesita el coche. Sé útil por una vez. ¿Útil? Esa palabra resonó en mi pecho como un ladrillo al caer. Asentí muy lentamente. De acuerdo. Parecía casi sorprendido. Quizás esperaba una pelea. Quizás pensó que gritaría o lloraría, pero no lo hice. Simplemente lo miré fijamente hasta que se fue. Luego me senté en la penumbra durante mucho tiempo, escuchando el traqueteo de las tuberías sobre mi cabeza. Esa noche tampoco dormí, pero no di vueltas en la cama. Estaba pensando, planeando. Para el sábado, mi tía y mi tío estaban de visita. No los habíamos visto en un tiempo. La hermana de mi padre y su marido, ambos bastante acomodados, y ambos bastante elocuentes sobre cuánto adoraban a Belle y a los bebés. Todos reían arriba, y el olor a pollo asado llenaba la casa. Me quedé en el sótano, no por despecho, sino porque tenía algo que terminar. Y entonces lo oí, la voz de mi tía, aguda y sorprendida, resonando por la escalera. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Toda la casa se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un chupete. No me moví. Solo esperé en silencio, con calma, porque el momento en que ella abrió esa puerta del sótano era exactamente lo que había planeado. Y ahí es donde las cosas realmente comenzaron. Jadeó tan fuerte que hizo que los gemelos empezaran a llorar. Mi tía Melissa siempre había sido la más dramática de los hermanos de mi padre. Pelo voluminoso, voz más alta, alérgica al silencio. Pero este jadeo era diferente. No era teatral. Era real.
Se podía oír el asco en su garganta. Conmoción, confusión. Sus tacones resonaron lentamente en los escalones mientras descendía hasta la mitad, probablemente esperando encontrarme viendo la tele o jugando a videojuegos en alguna guarida de soltero desordenada. En su lugar, encontró lo que parecía un búnker frío e improvisado. El olor a moho fue lo primero que la golpeó, luego sus ojos se posaron en las tuberías expuestas, las paredes de hormigón desnudas, mi colchón en el suelo, mi portátil sobre 2 cajas apiladas porque ya ni siquiera tenía un escritorio de verdad. «Oh, no, no», no murmuró. «¿Wesley?» Levanté la vista de la pantalla del portátil. «Hola». Ella parpadeó. «¿Estás durmiendo aquí abajo?» Asentí. «Sí». No se movió. «¿Pero dónde está tu cama? ¿Tus muebles?» Renuncié a ellos, dije con cara seria. Mi habitación es ahora una guardería para Belle y los gemelos. Hubo una pausa pesada. Un silencio tan denso que podías sentir las paredes vibrando con él. Y luego, detrás de ella, oí más pasos, sordos, vacilantes. El tío Dan se asomó por encima de su hombro. Sus ojos recorrieron la habitación y se entrecerraron. ¿Qué demonios es esto? Y así, sin más, el ambiente de arriba pasó de la risa a la tensión, del pollo asado a los secretos expuestos, porque la tía Melissa no volvió a subir en silencio. Subió furiosa, con los tacones resonando, la voz alzándose, y yo me quedé sentado escuchando como si estuviera bajo el agua. Cada palabra que gritaba era amortiguada, pero lo suficientemente aguda como para atravesar las paredes. ¿Lo habéis mudado al sótano? ¿Estáis de broma, Matthew? Él paga alquiler. Esa fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. No subí. No lo necesité. El daño ya estaba hecho. Pero algo se resquebrajó ese día. Una pequeña fisura en la máscara que llevaban mis padres. Una fractura fina en la narrativa que les encantaba contar, que todo era justo, que yo solo estaba siendo dramático, que Belle merecía toda esa ayuda porque su vida era más difícil. Y una vez que esa grieta se formó, las cosas empezaron a desmoronarse. En los días siguientes, noté como mamá apenas me miraba a los ojos cuando pasaba a mi lado, como Belle se volvió más pasivo-agresiva de lo habitual, como si estuviera enfadada porque yo no había mantenido nuestro acuerdo en secreto. Pero yo nunca le dije una palabra a la tía Melissa. No lo necesité. Ella lo vio todo, y empezó a llamarme 1 o 2 veces por semana solo para ver cómo estaba. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían desmoronándose. 2 semanas después, abrí la nevera y encontré que la mitad de mi comida preparada había desaparecido. No solo un recipiente, sino 3. Desaparecidos. ¿Paz? Había empezado a cocinar para mí por separado, etiquetándolo todo claramente, intentando establecer algunos límites. Aparentemente, eso no significaba nada. Me enfrenté a Belle en el salón. Estaba tumbada con un bol de patatas fritas, un gemelo sobre su pecho y el otro dormido en un Moisés. Oye, dije. ¿Has visto los recipientes etiquetados como Wes? Han desaparecido. Apenas levantó la vista. Sí, mamá dijo que podía cogerlos. La miré fijamente. No me preguntaste. Estaban ahí sin más, dijo encogiéndose de hombros. Y tú siempre haces demasiada comida. Apreté la mandíbula. Esa no es la cuestión. Bueno, pues a lo mejor no dejes comida en una nevera compartida si no quieres que la gente la toque. Respiré hondo. Esto no es la universidad. No somos compañeros de piso. No, dijo ella, recostándose con aire de suficiencia. Somos familia. Y eso significa compartir. Me alejé antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pero por dentro, estaba hirviendo. Esa misma noche, intenté cerrar la nevera con uno de esos estúpidos candados de cable que pedí por internet. Papá me vio hacerlo y perdió los estribos. ¿Estás loco? Cerrar la comida con llave es como estar en una prisión. Me di la vuelta con calma. Entonces dejad de tratarme como a un prisionero. Él vaciló solo un segundo, luego se fue furioso, murmurando algo sobre problemas de actitud. Al día siguiente, el candado había desaparecido misteriosamente,
cortado limpiamente con unos alicates, y dejado sobre la encimera como una advertencia decapitada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Esto ya no era solo por Belle. Se trataba de control, de poder. Siempre había sido el hijo obediente, el que no creaba problemas. Y ahora que estaba poniendo límites, cerrando mi comida con llave, pidiendo mi coche de vuelta, esperando respeto, no sabían qué hacer conmigo. Ya no era conveniente. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. El momento en que supe, en lo más profundo de mis entrañas, que esto no era solo maltrato, era traición. Comenzó con una llamada telefónica. Estaba en el sótano en una llamada de Zoom con un cliente cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañía de seguros. Algo sobre cambios en la póliza. Al principio, lo ignoré, pero luego lo revisé durante el almuerzo y se me encogió el estómago. Decía que mi póliza de seguro de coche había sido actualizada. Un nuevo conductor principal añadido, Belle. Parpadeé. Releí el mensaje 5 veces. Mi coche, mi seguro, y de alguna manera mi hermana ahora figuraba como la conductora principal. Llamé a la compañía de inmediato. El agente fue educado pero firme. Sí, parece que el cambio se solicitó la semana pasada y se verificó por teléfono. ¿Con qué prueba? Respondió a las preguntas de seguridad, dijo él, incluyendo su fecha de nacimiento y el número de póliza. Ahí fue cuando me di cuenta, mis padres tenían acceso a mis papeles. Los había guardado en un archivador en mi antigua habitación. Debieron de haber rebuscado en él. Cuando le pregunté directamente a Belle, ni siquiera lo negó. Es más fácil así, dijo. Soy yo la que lo usa. Es un fraude, repliqué. Te hiciste pasar por mí. No seas tan dramático, espetó ella. Ya no vas a usar ese coche. Nunca vas a ningún sitio. No pude hablar. Físicamente, no podía formar las palabras. Me temblaban las manos. Me zumbaban los oídos. Esa noche, me enfrenté a mis padres. Los senté a ambos en la mesa de la cocina y se lo conté todo, como esto no solo era injusto, sino ilegal, como sentía que ya ni siquiera existía para ellos. Papá se cruzó de brazos. Es solo un seguro, Wesley. Mamá añadió, ¿por qué te pones tan hostil? Tu hermana necesita ayuda. Actúas como si fuéramos criminales. Lo sois, dije secamente. Revisasteis mis documentos. Os hicisteis pasar por mí. Cambiasteis mi póliza. Eso es un delito. Fue entonces cuando papá se levantó. Estoy harto de esta actitud. ¿Quieres actuar como un extraño? Bien. A partir de ahora, o vives aquí bajo nuestras reglas, o no vives. Y ahí estaba. La amenaza implícita. La guerra silenciosa, la línea trazada. He estado bajo vuestro techo, claro, dije en voz baja. Pero he pagado el alquiler. He pagado el coche, la compra, todo lo mío. No eres especial, dijo él. Frío, glacial, como si lo hubiera ensayado. Solo eres un chico en nuestro sótano. Esa frase se me quedó grabada durante días. Como un chicle en el zapato, como un clavo en el neumático. Simplemente ahí. Siempre ahí. No eres especial. Dejé de hablarles después de eso. Subía solo cuando era necesario, trabajaba durante el día, calentaba en el microondas las sobras que tuviera por la noche. Mi portátil se convirtió en mi santuario. Incluso instalé un pequeño repetidor de wifi para no tener que salir del sótano a por señal. Los días se fundían unos con otros. Apenas veía la luz del sol. Y, sin embargo, de alguna manera Belle todavía necesitaba más, porque 3 días después volví de hacer la compra y encontré toda mi ropa en el suelo del sótano. Mi cómoda había desaparecido. Me quedé allí atónito, mirando mis camisetas y ropa interior dobladas y apiladas ordenadamente, como si alguien las hubiera sacado con cuidado para llevarse el mueble sin dañar nada. Mi silla de escritorio también había desaparecido. Subí las escaleras, con el corazón acelerado, y encontré a Belle sentada en mi antigua silla de escritorio, ahora colocada en una esquina del salón. Dijo cuando me vio. Espero que no te importe.
La guardería necesitaba un poco más de almacenamiento. Mamá dijo que podíamos usar tu cómoda. No respondí. No pude. Algo dentro de mí se rompió en silencio, como un fusible que se quema. Sin explosión, solo oscuridad, silencio, un cambio. Y fue entonces cuando empecé a planear en serio. Veréis, lo que mis padres olvidaron es que siempre he sido el callado, el observador, el buen chico que se daba cuenta de todo y no decía nada. Pero recuerdo detalles, contraseñas, horarios, cómo mi padre maneja el papeleo, cómo mi madre habla con el banco, donde están escondidas las llaves de repuesto, donde guarda Bel su teléfono secreto para escribir a su ex cuando cree que nadie mira. No necesitaba gritar para ser peligroso. Solo necesitaba tiempo. Y ahora no tenía nada más que tiempo. Y mientras ellos reían arriba y se pasaban a los gemelos como si fueran pequeños trofeos, yo me sentaba en el sótano con mi portátil abierto, una hoja de cálculo en pantalla y un plan tomando forma. Y estaba casi listo. Casi. Solo necesitaba una confirmación final, una pequeña pieza. Y entonces, bueno, entonces todo comenzaría. No hablé con nadie durante 4 días después de que se llevaran mi cómoda. Ni una palabra. Comía en silencio, me duchaba tarde por la noche cuando todos dormían, caminaba en las sombras como un inquilino olvidado en mi propia casa. Dejé de dar los buenos días, dejé de responder cuando llamaban a la puerta, si es que se molestaban en llamar. Me volví invisible, y por primera vez en mi vida, me permití serlo. Podríais pensar que eso fue lo peor, que toqué fondo cuando encontré mis camisas apiladas en el frío hormigón, pero no fue así. Todavía no. Toqué fondo una semana después. Empezó con un correo electrónico de mi trabajo. Trabajo en ciberseguridad para una empresa de tecnología financiera de tamaño medio. Totalmente a distancia, buen sueldo, un jefe tranquilo. Estaba en medio de la escritura de un script para automatizar algunos registros de detección de amenazas cuando recibí un ping en Slack de mi jefe. Oye Wes, ¿podemos hacer una llamada rápida? 5 minutos como máximo. No le di mucha importancia. Probablemente una actualización rápida de un cliente o algo sobre la revisión trimestral. Hice clic en el enlace de Zoom, sonreí. ¿Qué tal? Y entonces vi su cara, tensa, cuidadosa, corporativa. Hola, Wesley, esto no tiene que ver con tu rendimiento, para que lo sepas de antemano. Nos acaban de notificar una actividad preocupante señalada desde tu dirección IP. El departamento legal me ha puesto al corriente. Se me cayó el alma a los pies. Yo. Lo siento, ¿qué? Múltiples intentos de acceso a documentos restringidos, informes de clientes, auditorías de gastos, páginas de restablecimiento de contraseñas. Todo ha sido registrado bajo el ID de tu dispositivo. La cabeza me daba vueltas. Yo nunca. No, ese no soy yo. Trabajo con detección de amenazas, sí, pero nunca toco datos de clientes. Ella suspiró. Te creemos. Tu comportamiento no encaja. Pero los análisis forenses apuntan a alguien en tu casa. Ahí es donde se complica la cosa. Y entonces dijo las palabras que me rompieron. Te vamos a poner en suspensión temporal de empleo hasta que esto se aclare. Mi pantalla se volvió borrosa. Apenas recuerdo haber terminado la llamada. Me temblaban las manos, tenía la boca seca. Subí corriendo las escaleras como un loco, irrumpí en la cocina. Bel estaba allí, por supuesto, siempre allí, sentada con un bebé en su regazo y el otro atado a su pecho, viendo TikTok como si no existiera nada fuera de su pequeña burbuja. ¿Usaste mi portátil?, pregunté, con la voz baja pero temblorosa. Ni siquiera levantó la vista. ¿Qué? Mi portátil del trabajo. ¿Lo tocaste? Ella parpadeó. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Estuviste en él la semana pasada. Vi el historial SPT. Pensé que solo era Netflix, pero ahora estoy suspendido. Han rastreado el acceso a nuestra IP de casa. Me miró sin comprender, y luego se rió. Oh, Dios mío, ¿me estás acusando de hackear? ¿Qué es ese trabajo tuyo, de todos modos? No te estoy acusando, dije entre dientes. Te estoy diciendo que, si tú o cualquier otra persona en esta casa accedió a mis archivos.
Papá entró en medio de la frase. Wesley, ¿qué está pasando? Ha comprometido mi trabajo, dije. Alguien usó mi portátil. Ahora estoy suspendido. Papá miró a Belle, luego a mí, y después puso los ojos en blanco. Oh, vamos. Eso es paranoico. ¿Quién en esta casa entiende siquiera la mitad de las chorradas que haces en ese ordenador? Yo sí lo entiendo, dije en voz baja. Entiendo lo suficiente como para saber que si me despiden, pierdo mi seguro médico, mis ingresos, mi alquiler. Fue entonces cuando mamá apareció detrás de mí, sosteniendo una cuchara, removiendo una sopa como si no pasara nada. Ya no pagas alquiler, ¿recuerdas?, dijo suavemente. Te lo perdonamos cuando Belle se mudó arriba. Dijimos que contribuirías de otras maneras. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, no lo hicisteis, dije. Me quitasteis mi habitación. Me quitasteis mi coche. Cortasteis el candado de mi comida. Y ahora mi trabajo está en peligro porque alguien en esta casa no puede respetar los límites. Todos se quedaron allí de pie. Sin disculpas, sin explicaciones, solo las mismas expresiones vacías que había visto cada vez que intentaba defenderme. Algo se hizo añicos dentro de mí. No fue un grito. No fue un colapso. Fue peor. Simplemente me di la vuelta, volví a bajar las escaleras y me senté en el suelo durante horas. Sin portátil, sin música, solo silencio. Los bebés lloraban sobre mí. Las tuberías gemían. El mundo giraba, y yo me rompí. Me permití sentir cada pedazo de ello, la humillación, la soledad, la amargura que había estado tragando durante años. Tenía 24 años, sin trabajo, sin coche, viviendo en un sótano como un ocupa, luchando por migajas de dignidad en la casa que me crió. Y las personas en las que una vez más confié me trataban como si fuera desechable. Eso fue tocar fondo. Y desde ese punto exacto, empecé a escalar. Primer paso, documentarlo todo. Compré un pequeño ThinkPad usado por $90 en Craigslist. No se lo dije a nadie. Lo escondí bajo una baldosa suelta cerca del calentador de agua. Luego instalé un sniffer de paquetes en nuestro router Wi-Fi. Cada dispositivo, cada sesión, cada paquete registrado y con marca de tiempo. ¿Los hábitos de navegación secretos de Belle? Registrados. ¿Las visitas nocturnas de mi padre a sitios sospechosos en su teléfono? Registradas. ¿Los pedidos online de mi madre cargados a mi cuenta de Amazon? Registrados. Sí, descubrió cómo usar la tarjeta guardada sin el código de un solo uso. Muy elegante. En 3 semanas, tenía suficiente para llenar una carpeta. Pero no me detuve ahí. Empecé a trabajar como freelance en silencio, de forma anónima. Acepté algunos trabajos de ciberseguridad a corto plazo en Upwork y en un Discord privado que solía frecuentar en la universidad. Al principio me pagaban en criptomonedas, luego pasé a una cuenta de empresa privada de PayPal usando un alias. Compré un segundo teléfono, un modelo barato de prepago, con tarjeta sin prepagada y lo guardé bajo un panel suelto en el techo con un soporte magnético. Trabajaba de noche, dormía de día, comía barritas de proteínas y fideos instantáneos. Me entrené como un fantasma. Y mientras trabajaba, algo extraño sucedió. Empezó a gustarme. El silencio, la disciplina, el aislamiento. Porque por primera vez, yo tenía el control. Creé rutinas, programé scripts, resolví problemas del mundo real para gente que valoraba mis habilidades. También empecé a hacer ejercicio. Solo cosas con mi propio peso, flexiones, sentadillas, planchas. Compré una banda de resistencia. Me ayudó a dormir mejor, me ayudó a sentirme más fuerte, más centrado. Al segundo mes, tenía $2,400 en una cuenta separada, suficiente para el depósito de un alquiler. Pero aún no había terminado. Quería más. Así que, me esforcé más. Envié un correo electrónico en frío a una pequeña empresa de ciberseguridad en Austin que había seguido durante años. Les envié un repositorio de GitHub con algunas pruebas de exploits que había escrito. Un currículum sin dirección, sin datos personales, solo resultados. El fundador me respondió personalmente.
Nunca hemos tenido a nadie que escriba su propia herramienta de auditoría de seguridad desde cero para una propuesta de trabajo. Necesitamos hablar. 2 llamadas de Zoom más tarde, tenía una oferta, a distancia, a tiempo completo, más dinero del que había ganado nunca. El trabajo comenzaba en 3 semanas. Y con ello llegó el poder. Pero no dije nada. Todavía no. Seguía durmiendo en el sótano. Seguía dejando que creyeran que no tenía trabajo, que no valía nada, que era una carga. Dejaba que Bel pusiera los ojos en blanco cuando pasaba a su lado. Dejaba que papá se burlara cuando le preguntaba por mi coche. Dejaba que mamá suspirara cada vez que calentaba una comida para uno en el microondas. Interpreté mi papel, silencioso, pasivo, invisible. Porque a veces, la mejor venganza empieza con un poco de paciencia. Pero si cambié una cosa, el sótano. Lo limpié de arriba a abajo, blanqueé los suelos, arreglé el cableado con un poco de ayuda de YouTube, colgué cortinas opacas detrás del calentador de agua para crear un pequeño separador. Y luego monté mi espacio. No un dormitorio, sino un centro de mando, 2 monitores, teclado nuevo, auriculares insonorizados, una unidad de aire acondicionado portátil. Lo construí todo en silencio, pidiendo las piezas con tarjetas de regalo y usando taquillas de recogida. Nada rastreable. No se dieron cuenta. ¿Por qué iban a hacerlo? Dejaron de mirar hace años. Pero la tía Melissa sí se dio cuenta. Llamó una noche y dijo, tengo la sensación de que algo grande se avecina. Sonreí al teléfono. No tienes ni idea. Y ahora, a 2 semanas de empezar el nuevo trabajo, con la prueba de sus mentiras guardada ordenadamente en 3 memorias USB encriptadas, estaba listo. Solo necesitaba un momento final, un detonante. Y, como no, me lo entregaron ellos mismos, envuelto en mentiras, sellado con un lazo. Llegó en forma de invitación a una cena familiar. Estás invitado, dijo mamá una noche, llamando a la puerta del sótano como si fuéramos compañeros de piso. La tía Melissa y el tío Dan vienen otra vez. ¿El sábado? Es importante. No dije nada. No tenía por qué. Porque sabía lo que se avecinaba, y sabía cómo usarlo. El sábado llegó rápido. Demasiado rápido. Si soy sincero, una parte de mí todavía tenía dudas. No sobre lo que iba a hacer, esa parte estaba decidida, sino sobre lo que me costaría. No te pasas toda la vida anhelando la paz para luego encender una cerilla tan grande sin al menos preguntarte si es el fuego correcto que iniciar. Pero cada vez que miraba a mi alrededor en ese sótano, el hormigón remendado, el calentador de agua a la vista, el colchón en el suelo, el eco de las tuberías sobre mi cabeza, recordaba exactamente por qué tenía que hacerlo. No era venganza por el simple hecho de vengarse. Era una corrección, un equilibrio, una recalibración de la balanza que mi familia había destrozado con años de privilegio y excusas. Y la cena era la oportunidad perfecta. Pensaban que todavía estaba hundido, roto, arrastrándome. No tenían ni idea de que ya había salido del pozo y había construido una nueva fortaleza mientras ellos se reían de mi caída. La lista de invitados era la misma que la última vez, la tía Melissa y el tío Dan, mamá y papá, Bel, los gemelos. Pero esta vez, había extras. El antiguo socio de papá, un contable jubilado llamado Lloyd, y la prima de mamá, June, que trabajaba en servicios sociales. Gente con opiniones, gente que creía en la historia que mis padres habían tejido durante años, que yo era el responsable, el genio silencioso, el buen hijo que se sacrificaba por su familia sin pedir nunca nada a cambio. Ahora era el recluso del sótano, la decepción. Esa era la versión que iban a exhibir esta noche, y yo planeaba dejarles. La mesa estaba puesta cuando subí, cordero asado, patatas gratinadas, 3 tipos de ensalada y la vajilla buena que solo usaban cuando querían presumir. Llevaba una camisa de botones y unos vaqueros limpios, me afeité por primera vez en semanas y me recogí el pelo. Tenía un aspecto cuidado, profesional, pulcro. Sorprendió a mi madre cuando entré en la cocina. «Oh, qué bien te ves», dijo, sonriendo a medias. Le devolví la sonrisa, tensa. «Gracias». Se dio la vuelta rápidamente, como si mi contacto visual fuera demasiado agudo, como si le recordara que no era tan dócil como ella recordaba. Bel también me miró, mitad sospecha, mitad aburrimiento.
Llevaba un top negro escotado con aros dorados y un aire de victoria engreída, como si ya hubiera ganado cualquier juego que pensara que estábamos jugando. Y papá, ni siquiera me saludó. Estaba bien. No lo necesitaba. Los invitados llegaron justo antes de las 6. Abrazos, risas falsas, algunos comentarios tipo «Oh, Dios mío, los gemelos están enormes», lanzados como confeti. Me mantuve al margen de la habitación, sonriendo, observando, notando quién se acercaba a quién susurraba cuando pensaban que nadie miraba. Para cuando nos sentamos a comer, ya había trazado un mapa de toda la mesa como un tablero de ajedrez. Me senté deliberadamente junto al tío Dan. Él había trabajado en informática antes de jubilarse y todavía se mantenía al día con lo último en ciberseguridad. Me respetaba, siempre lo había hecho. A su otro lado estaba Lloyd, el antiguo socio de papá. Pensé que sería bueno que escuchara algunas cosas. Esperé a que el cordero estuviera cortado y se sirviera la primera copa de vino antes de hablar. Y bien, dije casualmente, ¿cómo vais todos con los impuestos este año? Eso provocó una risa. Siguieron los típicos quejidos. Uf, no me lo recuerdes. Odio esta época del año. TurboTax es una estafa. Lo de siempre. Y entonces añadí, yo acabo de presentar los míos por adelantado. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, ¿sabéis? Especialmente porque alguien intentó declararme como dependiente sin preguntar. Silencio. La tía Melissa parpadeó. Espera, ¿qué? Me giré ligeramente hacia ella, todavía sonriendo. Sí, raro, ¿verdad? Recibí una alerta del portal de Hacienda diciendo que alguien ya había intentado presentar la declaración con mi nombre. Tuve que abrir una investigación. El tenedor de mamá se detuvo en el aire. Papá carraspeó. Eso es una tontería, dijo rápidamente. Debe ser algún error del sistema. Totalmente, dije, asintiendo. Excepto que no lo era. Hacienda lo rastreó hasta tu declaración, papá. Todos se quedaron helados. Bell me miró como si me hubieran salido cuernos. El tío Dan dejó de masticar. ¿Intentaste declarar a Wesley como dependiente?, preguntó la tía Melissa, frunciendo el ceño. Pero si ha estado pagando alquiler y trabajando. Eso es ilegal. Papá intentó restarle importancia con una risa. Fue solo un error. TurboTax lo autocompletó del año pasado. Me incliné ligeramente hacia adelante. Excepto que el año pasado tampoco fui tu dependiente. Te pagaba $700 al mes. Cobraste cada cheque. Ahora, mamá intervino. Wesley, ya es suficiente. No convirtamos esto en un espectáculo. Me volví hacia ella lentamente. Oh, todavía no he terminado. Metí la mano debajo de la mesa, saqué un pequeño sobre y se lo deslicé silenciosamente al tío Dan. Estas son copias de los cheques, anverso y reverso, con la firma de tu marido en cada ingreso. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. ¿Por qué haríais eso?, preguntó June, la trabajadora social. Ahora miraba a papá con los ojos entrecerrados. ¿Os dais cuenta de que eso es fraude fiscal? Está exagerando, dijo mamá rápidamente. No es tan grave. Él está exagerando, dije rotundamente. Y sí, es así de grave. Respiré hondo. Esta parte la había ensayado 100 veces. He estado viviendo en un sótano sin suelo adecuado, sin ventanas, sin aislamiento. Pagué el alquiler por una habitación que regalasteis. Me quitasteis el coche. Accedisteis a mis documentos privados para cambiar mi seguro. Dejasteis que alguien entrara en mi portátil del trabajo y comprometiera datos de clientes. Y cuando perdí mi trabajo, os reísteis a mis espaldas. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. Vi cómo el color desaparecía del rostro de papá. Vi cómo la mandíbula de mamá se tensaba. Bell parecía querer meterse debajo de la mesa. Miré directamente a mis padres. Me tratasteis como si fuera desechable, y está bien. Pero no os sorprendáis cuando la gente empiece a trataros de la misma manera. June carraspeó, de repente con un aire muy profesional. Wesley, ¿estarías dispuesto a compartir esa documentación conmigo?
Asentí. Absolutamente. Lo tengo todo respaldado por duplicado. Fue entonces cuando la tía Melissa se enderezó. Sabía que algo andaba mal. Ese sótano es un peligro. Y le hicisteis vivir ahí abajo como a un perro. No seas dramática, espetó mamá. Él lo eligió. No, no lo hice, dije. Me dijisteis que tenía que hacerlo. El tío Dan intervino entonces, su voz calmada pero fría. Pensé que Wesley se había mudado allí para ayudar con los bebés. Pero esto suena a explotación. Lo es, dije simplemente. Y he documentado cada minuto. Y entonces, justo a tiempo, llegó la guinda del pastel. Un golpe en la puerta. Todos se quedaron helados. Mamá se levantó, frunciendo el ceño. ¿Quién? Yo abro, dije, caminando tranquilamente hacia la puerta principal. La abrí para revelar a una mujer con una chaqueta de traje y a un hombre que sostenía un pequeño maletín. Mis testigos. Una era una defensora de la familia con la que había contactado a través de June meses antes. El otro era un inspector de viviendas. Ambos sonrieron educadamente. Buenas noches. Estamos aquí para la inspección. Me hice a un lado. Pasen, por favor. La cara de mamá se puso blanca. Papá se levantó tan rápido que su silla casi se cae. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Lo miré de la misma manera que él solía mirarme cuando lo decepcionaba de niño. Estoy poniendo las cosas en su sitio. El inspector caminó por el pasillo, portapapeles en mano. La defensora lo siguió, presentándose a June. Belle empezó a susurrar frenéticamente, y mamá ya estaba cogiendo su teléfono. No te molestes en llamar al abogado, dije. Ya lo hice yo. Y está de acuerdo conmigo. El tío Dan se reclinó en su silla y dejó escapar un largo y bajo silbido. Joder, chico. Lo planeaste todo, ¿verdad? Simplemente sonreí. Y eso fue solo la primera fase. Porque ni siquiera les había hablado todavía del fondo fiduciario. O de la carta del abogado que había programado para que llegara el lunes por la mañana, directamente a la oficina de mi padre. Dicen que la venganza se sirve fría, pero esa noche se sirvió en porcelana fina con patatas gratinadas y una guarnición de silencio atónito. El inspector pasó 20 minutos en el sótano. No bajé con él. No lo necesité. Ya sabía lo que encontraría: falta de ventilación, ausencia de salida de emergencia, exposición a moho y señales claras de que alguien había estado viviendo allí sin las mínimas condiciones legales. Os sorprendería lo fácil que es preparar un informe de vivienda ilegal cuando trabajas en ciberseguridad y sabes cómo manejar formularios digitales y bases de datos estatales. La defensora de la familia, Shauna, tomó fotos, escribió notas y mantuvo la voz serena mientras le hacía a mi madre preguntas directas como: entonces, ¿mudó a sabiendas a su hijo adulto a este espacio sin una ventana o una salida de incendios adecuada? ¿Alguna vez le dedujo el alquiler por este espacio? ¿Se hicieron reparaciones o mejoras cuando se mudó? Mi madre no paraba de balbucear. Papá intentaba interrumpir. Belle seguía diciendo: no sabía que nada de esto era ilegal, como si eso la eximiera de toda responsabilidad. June, la trabajadora social, se había quedado con cara de piedra. La tía Melissa simplemente se reclinó y observó como si finalmente estuviera viendo el tercer acto de un drama que llevaba años tratando de entender. ¿Y yo? Me senté a la mesa, tranquilo, bebiendo agua, dejando que todo se desarrollara. Cuando la inspección terminó, el inspector le entregó una copia del informe a Shauna y me asintió. Presentaré esto a las autoridades de vivienda el lunes. Tiene un caso sólido si quiere llevar esto más lejos. Quiero, dije claramente. Esa fue la primera vez que vi a mi padre verdaderamente aterrorizado. Su voz se volvió aguda. Wesley, no seas estúpido. ¿Quieres meter al gobierno por un malentendido? Me levanté. ¿Un malentendido? Me mudasteis a un espacio ilegal, accedisteis a mis documentos personales sin consentimiento, presentasteis información fiscal falsa y pusisteis en peligro mi trabajo al permitir el acceso no autorizado a archivos confidenciales. Eso no es un malentendido. Es un patrón. Mi voz no tembló. Ni una sola vez. La cara de papá se puso roja. Te dimos un lugar donde vivir.
Me vendisteis obediencia. Y cuando dejé de cumplir, me quitasteis todo lo que me quedaba. Así que ahora, lo estoy recuperando. Antes de que pudiera responder, saqué un sobre grueso de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Esta es una carta de mi abogado. Contiene una demanda formal de reembolso del alquiler que pagué mientras vivía en un espacio inhabitable, daños por la posible pérdida de empleo y documentación del fraude de identidad relacionado con mi seguro y mis impuestos. Tenéis 10 días hábiles para responder. Mamá se aferró a su copa de vino como si fuera un salvavidas. Wesley, somos familia. No dije, negando con la cabeza. Dejasteis de serlo en el momento en que dejasteis que ella señalé a Bell me tratara como si fuera el mayordomo de la familia. Bell bufó. Oh, vamos. Todo esto es porque estás celoso de mis bebés. Madure. Me volví hacia ella. Eres la misma persona que pensó que podía secuestrar mi coche y mi vida porque tuvo gemelos. Espero que cuides de ellos mejor de lo que cuidaste de tu propio hermano. Su cara se torció en una mueca amarga, pero no la dejé hablar. Ya estaba harto de que me interrumpieran. Todos me queríais pequeño, obediente, callado. Y ahora os sorprende que haya encontrado mi voz. Y entonces saqué la última carta. Otro sobre. Más pequeño, personal. No iba a compartir esto esta noche, dije. Pero ahora parece el momento adecuado. Se lo entregué a la tía Melissa. Lo abrió lentamente, leyó las primeras líneas. Se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios mío». «¿Qué es?», preguntó papá. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Es de tu padre». Un codicilo manuscrito a su testamento. Mamá parpadeó. «¿Tu padre?» «Lleva años muerto». Sí, dije. Y al parecer, antes de morir, modificó los términos de la herencia. Me dejó a mí toda su parte del fondo fiduciario familiar. No a Bell, ni a ninguno de vosotros. Solo a mí. La mesa estalló en un cruce de voces. «Eso no es posible». Dijo que todo se dividía a partes iguales. Él no haría eso. Pero Melissa, que había manejado algunos de los asuntos de la herencia tras la muerte de mi abuelo, siguió leyendo. Luego me miró y susurró, «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el año pasado», dije. Me lo envió por correo directamente. Dijo que era el único en quien confiaba para continuar el legado familiar. Vio en lo que os estabais convirtiendo, y no quería que su nombre estuviera ligado a ello. Papá intentó reír, pero sonó hueco. Eso no es legalmente vinculante. Lo teníamos todo notariado. Excepto esto, dije, que fue legalmente atestiguado por 2 de sus cuidadores, con quienes ya he hablado. Uno me dio una declaración jurada, y el otro envió un vídeo. Toqué mi teléfono. Y si queréis impugnarlo, podéis hacerlo. Pero mi abogado ya lo está esperando. Solo sabed que el tribunal verá todo lo que he grabado, cada mensaje, cada transferencia bancaria, cada céntimo. Mamá estaba pálida ahora. Realmente pálida. Sus labios estaban apretados, en silencio. ¿Bell? Se levantó, cogió su teléfono y se fue furiosa. Nadie la detuvo. El tío Dan finalmente volvió a hablar, con voz baja. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de la mesa, a las personas que me habían herido o que habían visto cómo me herían. Me voy, dije. Firmé el contrato de mi nuevo apartamento ayer. Me mudo el lunes. Pero antes de irme, voy a limpiar mi nombre. Voy a denunciar la vivienda ilegal, voy a presentar una denuncia por abuso de identidad fiscal, y me aseguraré de que todas las partes relevantes sepan lo que pasó aquí. Papá se desplomó en su silla. ¿Destruirías a tus propios padres por esto? Ya os destruisteis vosotros mismos, dije. Yo solo estoy poniendo las piezas donde pertenecen. La tía Melissa se levantó y me abrazó con fuerza, susurrándome al oído, estaría orgulloso de ti. Tu abuelo. Siempre dijo que tenías fuego. Solo necesitabas el momento adecuado para dejarlo arder. Y ardió. Las consecuencias no fueron dramáticas, no al principio. Me fui el lunes por la mañana con todo lo que poseía en 2 bolsas de lona y un disco duro. No me despedí. No miré atrás.
Mi nuevo apartamento era pequeño, limpio y lleno de luz. Me compré un coche usado 3 semanas después, empecé el nuevo trabajo, encontré mi ritmo de nuevo. 2 meses después, la Junta de Vivienda multó a mis padres con $8,000 por la vivienda ilegal en el sótano. Mi caso fiscal prosperó, me concedieron un reembolso y se abrió una investigación por suplantación de identidad. Bell perdió la custodia de los gemelos temporalmente porque el tribunal calificó su situación de vida como inestable, y su ex presentó una petición con las fotos que yo había tomado del caos de arriba. No había planeado eso, pero tampoco lo detuve. En cuanto al fondo fiduciario, todavía está en proceso de sucesión, pero los tribunales se inclinan fuertemente a mi favor. Melissa me respalda, también los cuidadores, y el abogado que ayudó a presentar el codicilo me dijo que, con mi documentación, ni siquiera es un caso reñido. No he hablado con mis padres desde que me fui. Ni una sola vez. Enviaron una carta, sin disculpas, solo quejas, acusaciones, manipulación emocional. La trituré. Porque ya he terminado de explicarme a gente que nunca escuchó. Construí algo en ese sótano. No solo un equipo informático o un expediente, sino a mí mismo. Una versión de mí que no se inmuta, que no suplica, que no se conforma con las migajas de una mesa que él mismo ayudó a construir. Ya no soy el hijo silencioso en el sótano. Soy la tormenta que nunca vieron venir. Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias por escuchar mi historia.